a iniciar. Si mi coronel está de acuerdo y para solicitarle, mi coronel. Sí, correcto. Gracias, mi coronel. Pues, sí. Gracias, mi coronel. Pues bienvenidos a todos. Esta es nuestra última conferencia del ciclo de conferencias que estaba programando o que desarrolló la maestría en Ciencias Militares. Estamos proyectando una en el segundo semestre, es un ejercicio que estamos haciendo desde el año pasado. Y para nosotros, pues, de verdad que es un gran honor tener acá a mi coronel López. Con él hemos estado haciendo algunas mesas de trabajo con la idea de articular la academia y la institución en un tema que es fundamental para nosotros, que es el tema de doctrina. Entonces, mi coronel, en nombre del director de la Escuela de Posgrados, de mi coronel Gómez, de nuestro comandante del grupo académico, mi coronel Marín, le doy la bienvenida, le agradezco mucho que haya decidido compartir con nosotros su conocimiento, colaborarnos en este ejercicio que espera no solamente ser un ejercicio académico, sino un ejercicio a través del cual podamos fortalecer nuestra cultura y nuestra identidad institucional. Es por eso que yo veo con mucho agrado que se conecten personas que no son de la maestría, pero que son oficiales o son militares que están interesados en aprender, en actualizarse, en saber cómo está nuestra fuerza, sobre todo en estos escenarios nuevos de los que estamos hablando, ¿no? El tema de multidominio, que no es solamente un tema académico, sino que es un tema en el cual todos estamos involucrados, independientemente de la especialidad en la que esté. Entonces, nuevamente, pues mi coronel, le doy de verdad las gracias. Voy a hacer una pequeña introducción de su perfil profesional y luego pues le doy la palabra a mi coronel. Antes de hacer ese ejercicio, pues le voy a indicar, con nosotros nos están especialmente oficiales que pertenecen a la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas, están en su tercer y cuarto semestre. También nos acompañan docentes de la maestría que están cordialmente invitados, comunidad académica de la EPFAC, que también está acá conectada. Y con mucho agrado debo decirlo, pues también hay personal militar de la Fuerza Aérea conectada también en este momento, interesados en lo que usted nos vaya a compartir más adelante. Mi coronel Juan José López Duque, entonces, oficial piloto del curso número 71, administrador aeronáutico de MAVI, especialista en gerencia de la seguridad operacional, especialista en seguridad y defensa nacional, magíster en seguridad y defensa nacional. Se ha desempeñado, entre otros, en los siguientes cargos: asesor de documentación militar en EMAPE, asesor de estrategia de transformación en CEMEP, oficial de enlace en otras autoridades ante otras autoridades de aviación civil y de Estado para la búsqueda y salvamento de aeronaves civiles siniestradas en territorio colombiano, jefe de sección planeación Grupo 71, comandante de escuadrón combate táctico número 713. A nivel operacional se ha desempeñado como comandante de escuadrón, comandante de misión aérea, oficial de seguridad aérea. Voló por 15 años el equipo UH-60, donde se desempeñó como piloto supervisor y piloto de pruebas. Y actualmente se desempeña como piloto instructor del equipo ATR-42. Mi coronel, muchas gracias por venir. En nombre de la EPFAC y de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por asignar este espacio que igual desde el Departamento de Doctrina estamos interesados también en aprovechar precisamente para llevar parte de lo que trabajamos desde ahí, de lo que estamos trabajando precisamente en proyectar la Fuerza Aérea y en dejar documentada precisamente esa proyección. A los asistentes les agradezco su participación y si de pronto durante el desarrollo de la presentación se genera alguna inquietud, pues podemos hacer la intervención en ese momento. Les pido además disculpas precisamente por la demora presentada en el inicio en esta tarde. Tuve un problema aquí técnico precisamente para conseguir la información y pues me pido disculpas precisamente por su valioso tiempo. No siendo más,
pues básicamente la presentación que vamos a ver acá es desclasificada, es una presentación que fue realizada precisamente con fines académicos, porque en este momento parte de la información que está acá es algo de lo que estamos proyectando, hay mucha que está formalizada, pero en lo que corresponde al manual de doctrina básica, en este momento pues todavía está en proceso de aprobación. Prevemos que al finalizar este mes ese proceso se pueda consolidar, pero más sin embargo hay otros factores que precisamente por la transición que requiere la fuerza y la adaptación de los diferentes sistemas en los que se carga y dispone la información, pues esa implementación no es viable hacerla, se supone que hasta más o menos el agosto de este año. El tema que traigo para el día de hoy, alineado precisamente con el ciclo de conferencias, es proyección multidominio de la Fuerza Aérea. Vamos a tratar, voy a tratar de ser muy breve, precisamente en el contenido, voy a tratar de pues, dar la mayor claridad, precisamente para el empleo de los conceptos y pues para que al terminar esta charla, pues de pronto los asistentes se puedan llevar una percepción de lo que está trabajando la Fuerza Aérea, de lo que es el multidominio, algo de lo que precisamente para dónde vamos y precisamente qué hemos utilizado o en qué nos estamos basando y qué estamos viendo documentado precisamente para que esta proyección se pueda dar en el tiempo. Entonces, esos son los 3 puntos, una contextualización, la proyección ya atada a lo que es el multidominio y algunas conclusiones. Con referencia al primer tema, precisamente este término es más o menos un término que está acuñado desde el año 2017. Sin embargo, es un concepto que se viene dando desde mucho más atrás. Precisamente en el argot de las fuerzas militares se ha hecho pues, alusión a ese término en diferentes escenarios a nivel mundial. Yo traje de pronto aquí algunos ejemplos, algunos apartes en donde precisamente ha quedado como plasmada parte de la intención o la orientación que están dando se están dando diferentes escenarios precisamente para llegar a este concepto, al empleo de este concepto. Nosotros, dominios naturales, hemos dado una aplicación de alguna manera que voy a ampliar más adelante, pero que de pronto no se había concebido así de esta manera. Entonces, en referencia a esto, el dominio precisamente, pues si buscamos una definición, es más que todo una acción. Pero en algunos escenarios se ha dado precisamente para hacer referencia a lo que es territorio. De hecho, el Imperio Británico lo utilizaba de esta manera precisamente para designar algunos territorios en los que precisamente ejercía esta acción de dominio y se refería a esos territorios como dominio. Es el ejemplo de Canadá, Nueva Zelanda y otros. Sí, hay otras, en otros escenarios en Europa, precisamente se ha hecho una clasificación de lo que son los dominios, alineándose precisamente no a una acción, sino a un campo o a un área específica. Este es el caso de
para el primer punto, creo que estaba como un poco retrasada allí la transición de la diapositiva. En el dominio físico, precisamente tenemos clasificado lo que son los dominios de tierra, mar, aire y el espacio. Y tenemos otro tipo de clasificación que está dado precisamente y alineado precisamente a la era de la información. Allí precisamente se es precisamente donde se crea, se manipula y se comparte la información, se extiende y se extiende al dominio precisamente cibernético. Y es de pronto, este es el dominio pues, de más amplia cobertura y que tiene incidencia precisamente en BASIC en todos. En este momento pues sabemos que la información actual es inalcanzable, por así decirlo. La cantidad de información que circula en los diferentes medios es muy difícil precisamente apropiarla y desde el Departamento de Doctrina precisamente hemos matriculado un proyecto que va alineado precisamente a la estrategia de desarrollo de la Fuerza Aérea, de una adquisición de inteligencia artificial, precisamente porque tenemos la concepción que hoy en día los computadores ya no los necesitamos para guardar información, sino para que ellos nos la procesen y nos entreguen precisamente un resultado. Humanamente se requiere definir muchas personas precisamente para llegar a procesar de pronto la cantidad de información que es de una organización como es la Fuerza Aérea, como tal, a pesar de que tenemos precisamente insumos que es la historia, la institución militar y demás, ya la doctrina está marginada a que tiene que ser prospectiva. Precisamente no nos podemos quedar pensando que las guerras, que es finalmente lo que estamos documentando, la forma de precisamente de que logremos esa misión que se ha establecido para la Fuerza Aérea, se cumpla si seguimos pensando como se dio en escenarios anteriores. Entonces, precisamente el dominios precisamente ya se ha tenido una militarización, ya se habla de la militarización del espacio y obviamente del ciberespacio. Y en esos escenarios que son precisamente desconocidos es donde debemos pensar a futuro y mirar más allá precisamente de qué es lo que necesitamos hacer precisamente para enfrentar esos retos que se presentan o que eventualmente se podrían llegar a presentar en esos nuevos dominios. Tenemos también el dominio cognitivo. Allí reside parte también de lo que les estaba mencionando. Está enmarcada precisamente la doctrina, las tácticas, técnicas y procedimientos, que finalmente estas son las maniobras o la aplicación en el nivel táctico que hacemos del poder aéreo, espacial y espacial. Tenemos el otro que es el dominio social. Allí es donde se interactúa, se intercambia información, se forma precisamente conciencia y se hace una comprensión compartida y se toman decisiones. Y pues alrededor de esta giran precisamente todo el entorno y el contexto que viven las organizaciones y las naciones con los diferentes situaciones a las cuales se emplea o tiene que hacer empleo de sus capacidades. Tenemos entonces que pues para que compete a los dominios del empleo del poder militar de tenemos
los 4 dominios que ya mencioné y obviamente pues el ciberespacio que tiene un componente de incidencia pues superior o que se prevé que es superior e inmedible precisamente en los demás dominios. Al respecto, entonces vamos a empezar precisamente a nombrar cuál es la percepción precisamente que se tiene desde el Comando General, desde la Fuerza Aérea, desde unos referentes como es la USAF, organizaciones conjuntas norteamericanas y demás. A este respecto, entonces, en el Manual de Doctrina Básica del año 2018, precisamente ya quedó establecida una definición que atañe precisamente a este concepto. Y básicamente, como lo pueden ver ahí en la ayuda, es una construcción doctrinal empleada en la conducción de operaciones y campañas para describir, visualizar y caracterizar el ambiente. Esto teniendo en cuenta que antes precisamente los dominios se conocían era como, o se les hacía referencia como ambientes de operación, ya, o medio ambiente de operación. Precisamente ese concepto es complementado porque nosotros precisamente no requerimos solamente tener la habilidad de interactuar en esos ambientes, sino que como fuerza militar debemos desarrollar la capacidad de poder dominar el ambiente y tener el control de ella y finalmente pues lograr la superioridad en ya sea aérea, espacial o ciberespacial para el caso de la Fuerza Aérea, precisamente para poder actuar, garantizar el que podamos nosotros no solamente actuar sin interferencia, sino que podamos garantizar a las fuerzas amigas o aliadas también hacerlo. Asimismo, en este documento pues, se han definido los 5 dominios que están pues, reconocidos hasta el momento por las fuerzas militares o que son en este momento un área de esfuerzo principal, que tenemos precisamente el dominio terrestre. Aquí tenemos definidas precisamente las límites que abarcan precisamente este dominio. Hay unas situaciones allí que de pronto es importante tener en cuenta, revisar y participar precisamente en este proceso de generación de doctrina, precisamente para que las cosas se mantengan para el objetivo para el cual fueron diseñadas, o lo que más adelante veremos que se denomina como rol. Es así como el dominio terrestre, entonces tenemos que la superficie que termina el nivel del mar y se superpone con el dominio marítimo en el segmento de los litorales, el marítimo que son los océanos, mares, bahías, estuarios, islas, zonas costeras y el espacio aéreo por encima de estos, incluidos los litorales. Como pueden ver en este dominio precisamente hay una inconsistencia porque en la definición pues han incluido algo que es precisamente responsabilidad de la Fuerza Aérea, como lo es el control del espacio aéreo y de hecho precisamente es algo que ha estado siempre inmerso en nuestra misión y aquí pues extendieron lo que corresponde al dominio marítimo como si fuese de forma vertical y tuvieran de pronto la responsabilidad sobre el mismo para el caso de la Armada colombiana. Esto pues son situaciones que seguramente más adelante se van a tener que ajustar y pues para que queden definitivamente como son y de acuerdo precisamente a las capacidades de las fuerzas o al concepto para el cual fueron diseñadas. Tenemos el dominio aéreo, que también pues, es
Este sí es amplio y de pronto trata de cobijar de una forma un poco más integral, un caso integral, porque pues faltó el área de desempeño, que es precisamente la atmósfera, que comienza en la superficie de la Tierra, se extiende hasta la altura donde sus efectos son las operaciones, sobre las operaciones se hacen insignificantes. Tenemos el dominio espacial, es el ambiente donde la radiación electromagnética, las partículas cargadas, bueno, es un campo, es una definición muy técnica, pero a la vez muy amplia. En pocas palabras, prácticamente lo que quedó consignado allí llega, eh, por decirlo así, casi hasta la superficie del Sol. Y tenemos el dominio ciberespacial, que es un dominio global dentro del ambiente de la información, consistente en redes independientes de infraestructura, tecnologías de la información y de datos contenidos que incluyen Internet, telecomunicaciones, redes, sistemas informáticos, procesadores y controladores integrados. Y precisamente este es uno de los dominios en los que pues, hay que colocar mucha atención. El ciberespacio es un dominio en el cual precisamente ya es muy difícil reconocer precisamente qué es paz, qué es guerra, quién es una persona objeto de ataque, es un objetivo militar, que es si de pronto un hacker es considerado como una persona objeto de ataque o un combatiente. Eh, ¿Cuál es la forma de medir esa proporcionalidad para uno contrarrestar un ataque cibernético con uno cinético? Hay muchas cosas precisamente por definir, por estudiar y por proyectar precisamente en este escenario. Seguramente en el futuro, o incluso puede ser que sean capacidades actuales, se puedan o se puede llegar a hacer la neutralización de muchos sistemas que pueden generar un daño cinético sin necesidad de hacer acciones cinéticas por parte de la fuerza. Me explico, desde el ciberespacio se podría llegar a realizar interferencia precisamente en los mismos temas tecnológicos que tienen hoy en día las aeronaves o los diferentes sistemas de aplicación de la fuerza que tienen los países, y es precisamente allí donde genera precisamente ese interés de venir a desarrollar precisamente capacidades que nos permitan mantener precisamente una disuasión creíble. Pero eso en el ciberespacio es una situación pues obviamente muy difícil de lograr y también muy difícil de pronto de llegar a medir. Tenemos precisamente avanzando, hay un documento que es una percepción precisamente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Creo que... Nora, ¿me estás escuchando? Creo que se quedó la pantalla oscura, no sé si están viendo la presentación. Sí, señor, le estoy copiando. Acá yo estoy a la escucha. Ok, listo. ¿Y la pantalla, ven la diapositiva? Sí, la diapositiva que yo veo es Percepción USAF, forjando los guerreros Okay, aéreos, listo. espaciales y cibernéticos. Correcto. Precisamente en este documento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues no sé, pero la imagen en mi concepto dice mucho. Precisamente aquí tenemos ellos, precisamente la concepción multidominio es precisamente desarrollar la capacidad de actuar en los tres dominios de forma sincronizada. Esto precisamente, como lo pueden ver allí en la imagen, los aviones de superioridad aérea casi que se traslapan
en la imagen tenemos allí precisamente una representación del poder aéreo, que son los aviones de superioridad, la, la percepción del espacio o desde la óptica del globo terráqueo y con capacidades, pues, obviamente de desarrollo o de intervención satelital. Tenemos allí precisamente la representación del ciberespacio, pues con el código binario que está allí representado en los territorios de los continentes y básicamente lo que ellos están buscando es precisamente es desarrollar precisamente o generar un plan de carrera para que los hombres y mujeres del aire tengan precisamente la capacidad de actuar de forma sincronizada. Ellos pronto en el camino que ya tienen recorrido, hay que culturalmente los hombres del aire, los hombres del espacio o los del ciberespacio tienen modelos de pensamiento diferentes. Y precisamente ellos están trabajando en un cambio cultural que sea, o lo que ellos denominan precisamente la cultura presta, que está precisamente a tener una disposición, una preparación y una prevención. Y ellos están buscando precisamente de generar un programa que permita que en cierto periodo las personas lleguen a alcanzar pues precisamente todas estas capacidades de forma integrada y así pues lograr mantener esta capacidad en el multidominio, que sería pues igual que para la Fuerza Aérea Colombiana, el área de empleo de responsabilidad directa de su poder militar. Eso sería para el caso de la Fuerza Aérea. Hay una frase que precisamente me llamó mucho la atención, que es del general Chris Wedge, que es el comandante de la 24ª Fuerza Aérea. Y ellos, pues, este concepto que les acabo de mencionar, lo traducen en esta frase. La magia verdadera para ganar una guerra sucede cuando nuestros guerreros ciberespaciales ejercen su poder en completa integración y sincronización con todas las acciones y efectos cinéticos y no cinéticos de la conducción de la guerra clásica. Entonces, pues, básicamente allí como está prácticamente de forma global el concepto general que ellos están desarrollando. Tenemos también una percepción del ejército de los Estados Unidos. Ellos hablan de lo que es la batalla multidominio. Entonces, ellos están precisamente trabajando en un concepto, obviamente tienen una perspectiva un poco más diferente. Ellos tienen de pronto la misma situación que se presenta en Colombia, que finalmente ellos están tratando de desarrollar capacidades para poder facilitar, optimizar el uso de la fuerza que tienen. Y es así como en sus proyectos de crecimiento también han manifestado la adquisición de equipos que precisamente son pertinentes a otra fuerza, pues por el área de dominio o de responsabilidad que tienen. Y al respecto, ellos precisamente están buscando también como un enfoque en optimizar precisamente ese desempeño pues del ejército de tierra de una forma que sea igualmente integrada con las capacidades espaciales, con las capacidades ciberespaciales y generar un envolvimiento y una situación y una ventaja militar que les permita precisamente
garantizar el uso de sus fuerzas dentro de su área de responsabilidad. Entonces, precisamente en el artículo que está allí relacionado, mencionan parte de esto que pues, llegan a tener en los proyectos de adquisición capacidades que son de la fuerza, de otras fuerzas, de la Fuerza Aérea o, o de la Navy, y han incluido precisamente la adquisición de misiles aire-aire, aire-tierra y otros sistemas de guerra electrónica que son, pues, que a diferencia de ser vehículos de tierra, pues, quieren tener unas capacidades similares a las que tiene la USAF y están tratando de controlar, mitigar y buscar un enfoque. Finalmente, tenemos algo de lo que es la percepción de la Fuerza Aérea. Esta imagen que tengo acá es, creo que de pronto todos en algún momento está precisamente desde el MASBA del año 2013. Por eso les decía que este concepto de aplicación no es nada nuevo en este momento. Y hace parte precisamente de la proyección de la fuerza que viene desde atrás, de desarrollar capacidades que nos permitan incursionar y ser eficientes precisamente en nuestra área de responsabilidad. Al respecto vemos allí un ejemplo pues, de contrapoder aéreo, de combate aire-aire, tenemos otro de contrapoder naval, destruyendo una embarcación, uno en la nueva clasificación de estoy ya mencionando de pronto este concepto que viene desde, o esta imagen que representa la intención de la fuerza desde el año 2013, con lo que está o con lo que quedaría alineado precisamente a la nueva estructura misional de la fuerza. Entonces, para el caso del ítem número 3, tenemos un C-130 haciendo lanzamiento de personal y carga. Eso, pues, para este caso o lo que estamos trabajando queda enmarcado precisamente en proveer movilidad aérea, el transporte pues, y lanzamiento de transporte aéreo y lanzamiento de personal y material. Tenemos aquí pues, un ejemplo también graficado de un satélite para el caso de que quedó ya enmarcado como misión de contrapoder espacial. Tenemos también el ciberespacio, también representado allí por los códigos binarios, que también lo tenemos enmarcado como contrapoder ciberespacial. Tenemos allí en el 6 un RPA, una aeronave remotamente pilotada, pues que tiene también una gran versatilidad y pues para el caso del ejemplo pues lo enmarcamos dentro de una misión que está, una función que está pues también en revisión en ese momento, que es la gestión de información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y tenemos finalmente un ejemplo de lo que es multiplicación de la fuerza, realizando una operación especial con tácticas especiales de asalto aéreo o infiltración a un objetivo. Esta, pues, a grosso modo, esa gráfica pues es muy diciente precisamente de lo que estamos buscando, pero finalmente el concepto multidominio se da, es precisamente cuando se pueden integrar esas capacidades y se pueden sincronizar, que se puedan hacer en simultánea. No podemos de pronto pensar en que en ellos sea una aplicación independiente. Y precisamente cada día debemos precisamente no solo velar para que tengamos la capacidad de sincronizar estas capacidades en los diferentes dominios, sino de
mejorar nuestra interacción conjunta, coordinada o combinada de acuerdo al escenario en el cual nos estemos, o al teatro en el cual nos estemos desenvolviendo. Porque precisamente eso es lo que genera al fin de pues, la sinergia que permite explotar y exponencialmente las capacidades de aplicación del poder militar. Ya terminando la primera parte y pasando al concepto de la proyección multidominio de la FARC, precisamente hay unas situaciones o unos documentos que precisamente son nuestros referentes para llegar precisamente a este nivel de desempeño. Aquí tenemos, pues para empezar, es importante tener clara de pronto el concepto de lo que es seguridad y lo que es defensa nacional. Finalmente, pues me permití citar las definiciones que están contenidas en el manual 343, en donde prácticamente lo que está allí relacionado es que la seguridad es un estado, finalmente es una condición precisamente de tener una percepción de seguridad. Entonces, allí los intereses de la nación se hallan a cubierto de interferencias o perturbaciones sustanciales. Es allí donde queremos llegar. Esa es precisamente la finalidad de... Adelante voy a mencionar cómo está conectado esto precisamente con nuestra soporte de funcionamiento, de creación. Y tenemos también lo que es la defensa nacional, que es todo lo que hacemos precisamente para alcanzar y mantener ese estado que está definido como seguridad. Y allí precisamente se basa en que pues, para el caso de la Fuerza Aérea y las fuerzas militares, nosotros en la defensa incluso somos ofensivos, es decir, para la defensa no necesitamos esperar que nos ataquen, sino que podemos desarrollar precisamente acciones ofensivas para garantizar precisamente ese estado, para mantenerlo o para recuperar. Aquí tenemos precisamente la misión de la Fuerza Aérea, pues ya todos conocemos, ya va a completar un año de su expedición y como pueden ver, precisamente al lado derecho de la diapositiva tengo citado lo que es el artículo 217 de la Constitución Nacional, en donde se establece precisamente para qué fueron creadas las fuerzas militares. Y así está definida la finalidad primordial, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Entonces, precisamente estas acciones de defensa que están enmarcadas desde el artículo es precisamente lo que nos llevan precisamente a obtener ese estado de seguridad o el estado deseado, el actual, el que hayamos precisamente establecido. Y allí tenemos, en referencia precisamente a esto, pueden ver que la misión de la Fuerza Aérea está orientada precisamente a dar cobertura a la finalidad que fue establecida desde la Constitución a través de volar, entrenar, compartir para vencer. Finalmente nosotros en la Fuerza Aérea lo que hacemos es volar, nos tenemos que entrenar para ello y finalmente eso tiene el propósito de ir a combatir y pues como fuerza militar nosotros siempre tenemos que tener la intención de vencer. Para eso fuimos creados, porque eso es finalmente lo que va a garantizar ese estado de seguridad. Aquí la misión se conecta precisamente con la primera función de la Fuerza Aérea, que está establecida para la nueva versión del MATBA, que es dominar
en el espacio y el ciberespacio. Allí pues se citan las finalidades que vienen de la Constitución y finalmente cerramos con la octava misión de la Fuerza Aérea, que es contribuir a los fines del Estado, que a grosso modo están definidos en el artículo 2 de la Constitución. Y bueno, con esto, ¿qué queremos? Esta misión es precisamente lo que orienta a qué dimos todas las acciones del día a día. Lo que nosotros hagamos que no esté alineado precisamente con esto, es precisamente, no garantiza, es algo que no debemos hacer o que no debemos estar haciendo. Y en referencia hemos trazado precisamente la visión de ejercer el dominio del aire, el espacio, el ciberespacio. Debemos ser innovadores, pensar precisamente en perspectiva, ser polivalentes. Aquí pues tenemos polivalentes que sirve para varias cosas. Aquí precisamente abarca el concepto multidominio, debe ser interoperable. Tenemos ya participación en escenarios internacionales y finalmente o eventualmente en algún momento nos podemos sentir o tener que estar obligados precisamente a participar en un escenario internacional en defensa de los intereses nacionales. Debemos ser líder y preferente regional. Antes éramos referentes, o lo que está trazado en la misión es ser preferente, precisamente queremos tener, ser de pronto referentes que simplemente nos citan. Nosotros queremos ser líderes precisamente en el ámbito regional y tener alcance global con capacidades disuasivas, reales, permanentes y sostenibles. Y aquí viene el gran reto en esta parte, y es desarrollar precisamente esas capacidades frente a estos nuevos entornos de operación para garantizar el empleo efectivo pues, del poder aéreo espacial y ciberespacial que ha sido asignado a la Fuerza Aérea. En ese orden de ideas, me pareció pertinente citar los roles y las funciones. Seguramente hemos escuchado o hemos tenido algún tipo de interacción con el área de roles. Es un área que, a pesar de que está definida qué es un rol, pues se presentan escenarios de discusión y se presentan capacidades que quieren adquirir otras fuerzas diferentes a su ámbito de operación. Allí el rol es precisamente para lo que se establece una organización, y así vemos que en referencia a este concepto es en la medida en línea de tiempo en cómo surgieron precisamente los poderes militares. Inicialmente solamente se tenía conocido el dominio terrestre y allí se desarrolló precisamente el ejército. Después se evolucionó al campo naval y se desarrolló la armada. Finalmente surgió la necesidad de actuar desde el aire y surgió el poder aéreo y consecuentemente pues las fuerzas que tienen la misión de dar la aplicación del poder militar de la nación en esos dominios. Entonces, finalmente el rol es lo que establece los propósitos amplios y duraderos y de forma permanente pues, para establecer organizaciones. Por eso pues, están establecidas las fuerzas y los comandos conjuntos. Tenemos también lo que es la definición de las funciones. Aquí pues hay hay ambigüedad de pronto en algunas de las definiciones que uno puede encontrar
en los documentos militares de este término, que aquí precisamente se refiere a los deberes, responsabilidades, misiones o tareas asignadas propias de un individuo, oficina o organización. Y para el caso de la Fuerza Aérea, pues de la misión institucional, pues inmediatamente vienen las funciones que precisamente están orientadas a garantizar el cumplimiento de la misión. Aquí encontramos precisamente otra definición de lo que es función, que es una agrupación práctica de tareas, sistemas, organizaciones, información unidos por un propósito común. Y de pronto cuando uno lee en el Manual Fundamental Conjunto, a diferencia de lo que uno encuentra en la Fuerza Aérea, uno encuentra como una escala jerárquica de cómo está organizada la estructura misional de la organización para llegar precisamente a ese logro de los objetivos nacionales. También tenemos la definición de lo que es una operación, pues que eso es común y parte de lo que está en nuestra estructura misional está orientada y alineada precisamente a ese concepto. De allí, o en este manual, se enuncian lo que son las 6 funciones conjuntas de conducción de la guerra. Aquí en torno a esto se ha hecho un trabajo que lleva más o menos unos 3 años, precisamente para que las fuerzas orienten la adquisición de medios y demás a contribuir a cada uno de estas funciones, de forma que se pueda establecer quién es un responsable principal, quién contribuye, quién apoya. Y en donde se ha desarrollado el ejercicio de taxonomía de capacidades de las fuerzas, en donde cada fuerza ha establecido qué es lo que está en capacidad de hacer, y como hay otras fuerzas que han desarrollado capacidades similares, pues con una metodología que se desarrolló a través del Ministerio de Defensa, se busca que las fuerzas tengan en realidad una orientación y que no se salgan del rol para el cual fueron diseñadas. Parte de todo este ejercicio, de todo lo que les estoy mostrando, es lo que se está alineando en la construcción de la estructura misional para el empleo del poder aéreo, espacial y ciberespacial de la Fuerza Aérea. Aquí ya pues llegamos a la estructura misional de la Fuerza. Como les decía, prácticamente está establecida en cascada, en donde tenemos pues establecido la misión de la Fuerza Aérea como el interés nacional. Aquí de pronto hay una imprecisión en la ayuda, y es que en realidad la definición de rol es en la misión. Tenemos después en el nivel estratégico de la organización las funciones y las misiones. Y adicional, para orientarlos, lo que está en azul es la estructura de la fuerza, y lo que está en violeta es para representar cómo queda alineado esto a la taxonomía de capacidades que se está desarrollando con la fuerza, con las otras fuerzas, a qué corresponde qué. Entonces, para el caso de las funciones, pues las funciones que están enmarcadas para la estructura misional de la Fuerza Aérea se enmarcan que son funciones de conducción de la guerra, que finalmente es una responsabilidad, un propósito o el objetivo que tenemos de acción. Acá hay una palabra muy importante y es responsabilidad. Es precisamente lo que nosotros establezcamos como funciones, porque realmente tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y de allí se desglosan precisamente las funciones, las diferentes misiones, que para el caso conjunto serían áreas de capacidad, y ya en el nivel operacional vemos ya el despliegue de lo que son las operaciones y las operaciones tipo. Y finalmente, pues la explicación más sencilla o la definición más sencilla que podemos encontrar es que las operaciones es un área de capacidad específica
y las operaciones tipo es un subárea de capacidad específica, que finalmente para llevarlas a cabo en el nivel táctico se hacen maniobras que para el caso conjunto son tácticas, técnicas y procedimientos. Ya avanzando, esto es básicamente lo que quedó establecido o lo que está propuesto para aprobación de doctrina básica de la Fuerza Aérea. Tenemos pues como función en el centro la función más importante, que es dominar el aire, el espacio y el ciberespacio. Finalmente, si no logramos esta situación, es muy difícil llevar a cabo las demás o imposible. Entonces, esto es a lo que se deben ir dirigidos nuestros esfuerzos, por eso está en el centro. En segundo lugar, tenemos lo que es gestionar información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Precisamente para poder hacer un uso del espacio aéreo, para poder pensar con prospectiva, para poder visualizar los escenarios, hay información de inteligencia que debe ser procesada, analizada y finalmente retroalimentada para poder llevar a cabo pues, el resto de las demás. Allí tenemos de número 3 la aplicación de la fuerza y dentro de esta pues mostrar la estructura misional de la fuerza que está, pero pues básicamente aquí lo que tenemos incluido son el ataque estratégico, el contrapoder terrestre, el contrapoder naval, la guerra electrónica. Tenemos lo que es proveer movilidad aérea, eso es una responsabilidad de la Fuerza Aérea y allí pues hemos enmarcado pues prácticamente todo lo que hemos venido haciendo. Está enmarcado una misión de transporte aéreo, de reabastecimiento aéreo, de reabastecimiento avanzado, y dentro de ellas están pues, los diferentes tipos, que es el transporte y lanzamiento de personal y carga, el transporte aéreo del señor presidente y del alto mando militar, y otras que ya serían las operaciones tipo que desarrollamos allí. Tenemos ejercer comando y control. Definitivamente es una actividad que antes estaba enmarcada como una operación y la dimensión precisamente de esto nos ha llevado a escalarla en la estructura misional de la fuerza y llevarla a que sea una función precisamente por todo lo que está desarrollado y lo que se pretende desarrollar en los nuevos dominios. Allí es una actividad primordial y de la cual precisamente tenemos algunas actividades que son la ejecución multidominio, la administración de la batalla. Tenemos como esto la multiplicación de las fuerzas. Allí tenemos enmarcado lo que son las operaciones especiales. Ya las operaciones especiales pues han habido unos cambios organizacionales en los cuales se ha reubicado precisamente esas capacidades que fueron desarrolladas en el área de seguridad y defensa y se han reubicado precisamente para que tengan una orientación del empleo de la fuerza más apropiado y que de pronto no ejerzan una función de apoyo que era lo que venían realizando. Tenemos de número 7 el apoyar la fuerza. Aquí básicamente está parte de lo mismo que estaba contenido en la defensa de la fuerza, lo que es soporte y servicios para el combate y lo que es la instrucción y entrenamiento. Y finalmente, pues todo esto lleva al enunciado final que está contenido en nuestra misión, que es contribuir a los fines del Estado, y allí igualmente tenemos enmarcados unas áreas de responsabilidad
como es la recuperación de personal en apoyo a la autoridad civil, la gestión del riesgo, la acción integral, que pues ustedes han sido de pronto testigos de la importancia que esta actividad hoy en día. Y tenemos también el control y prevención de lo que es el empleo ilegal del espacio aéreo. Aquí a la derecha de la ayuda está relacionada las dos definiciones que están contenidas en el manual fundamental conjunto. Finalmente, pues nosotros tenemos que estar alineados con lo que desde el comando se emita, y pues para el caso de las funciones están pues alineadas a esos conceptos. Ya pasando a lo que es precisamente la orientación de la fuerza para desde el nivel estratégico orientar en primera medida lo que es el empleo del poder aéreo y en segunda medida lo que es el funcionamiento de la fuerza. Se ha estructurado el MATBA de una forma similar a como estaba anteriormente. Allí encontramos pues la división de tres partes. La primera parte pues era inconcebible no tenerla precisa, porque allí es donde precisamente se acercan los principios de empleo de la fuerza. Luego tenemos, y se trata el tema de lo que es la doctrina para la seguridad y defensa nacional, la guerra y el conflicto armado. Allí pues igual se amplían en este aparte lo que son las diferentes definiciones, algunos retos del mundo contemporáneo, que es la naturaleza de la guerra, los bienes de la guerra. Tenemos allí también definido que allí lo que se hizo fue un ajuste del contenido, de pronto actualizándolo a lo que es la interoperabilidad y las operaciones conjuntas. Incluimos lo que son los principios de la guerra modernizados. Esa es la importancia de escribir. Eso fue nace precisamente de un artículo que escribió el señor general Dunlap, en donde él hace unos enunciados precisamente de lo que debe ser la concepción de la aplicación de la fuerza en el mundo moderno. Y nos pareció bien interesante tenerlo allí incluido, pues para que sea apreciado y de alguna u otra forma ayudar a proyectar y a lograr la visión. En lo que es la parte del poder aéreo, espacial y ciberespacial, anteriormente no se tenía la segregación de los poderes, se hablaba como un todo, y de hecho hay conceptos que es casi indistinta la aplicación o la concepción que se tiene en este momento, pero igual es necesario de pronto segregarlos para poder generar un carácter diferenciador, un carácter distintivo y generar alguna orientación para empezar a incursionar en esos dos dominios. Finalmente, aquí cerramos esta parte con lo que sería el poder aéreo espacial y ciberespacial integrado, que es allá donde queremos llegar para lograr o mantener el concepto de aplicación multidominio. Aquí quiero hacer la referencia que multidominio no significa que vamos a actuar de forma sincronizada en los 5 dominios, sino que se puede hacer en 2, en 3, en 4 o en los 5 al mismo tiempo. Pero a donde debemos apuntar es precisamente a que en el momento en que, o en el 2042, que es hacia donde está apuntando esta estructura y la estrategia
que se hizo un lanzamiento hace un par de semanas, se logre precisamente esa capacidad, que ya estemos en la capacidad de tener hombres especializados en cada área y que puedan generar de una forma sincrónica y finalmente generar sinergia. Como última parte tenemos la organización y funciones de la Fuerza Aérea. Allí establecimos lo que es la organización para el combate. Aquí hay algo nuevo y es que hemos incluido precisamente la homologación del tamaño de las diferentes áreas o estructuras de fuerza al estándar OTAN y al estándar que se maneja a nivel internacional. Entonces, para los eventuales escenarios de actuación internacional, pues tener una equivalencia organizacional y formalizada que precisamente permitan establecer lo que son las líneas de mando y las diferentes retos a los que se ve enfrentada una organización conjunta o combinada. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, mi coronel. Vamos a ver entonces si un espacio para las preguntas y comentarios. Yo voy a aprovechar y voy a hacer de pronto una pregunta a mi coronel, un comentario y dos preguntas realmente. El primero es que evidentemente pues acá en esto que se muestra esta actualización del manual de doctrina, lo que había en el 2013 que era muy tímido, que era el tema espacial y ciber, pues ya casi lo acoge de una forma muy directa. Eso sí es muy evidente. Pero acá es lo básico. ¿Se ha generado ya algún tipo de doctrina específica en esas áreas? Esa es la primera. Y la segunda es en términos de concepto. Si hay un concepto que Nicole bien lo apunta, pues es lo que se ha venido haciendo y es el multidominio. No lo llamábamos de pronto así hace 5 años, pero sí efectivamente se está haciendo o se ha venido haciendo. Pero ¿en qué difiere, por ejemplo, en el concepto que utilizan en otras fuerzas como lo de multidimensional? Porque pareciera como si hay una correspondencia de los dos, pero claramente pues también se quiere marcar una diferencia. Eso era, mi Bueno, coronel. ok. Sí, correcto. Pues respondiendo a la primera pregunta, es que efectivamente la doctrina que aquí lo que se hace es establecer como unos conceptos. De hecho, se hace una estructura que es casi idéntica a la que habíamos encontrado en el manual del año 2013, en donde se hace una definición, se establecen unos componentes, se establecen como unos principios de empleo y unas características. De eso, del capítulo 6 y 7 es exactamente igual a la del quinto, precisamente para dar como, para uno encontrar la diferenciación entre uno y otro. Eso es. Y en el segundo, y en ese, aquí son unos lineamientos, unas bases, pero sí se está desarrollando precisamente doctrina al respecto. La expedición de este manual va ligada directamente al manual de operaciones de la Fuerza Aérea, que no se actualiza desde el año 2005. Ya hemos realizado unos grandes avances precisamente para lograr la actualización de este documento, en donde hemos cambiado la estructura que tenía anteriormente. Ustedes van a encontrar en nuestro nuevo mapa que solamente está mencionada lo que corresponde al nivel estratégico. Para lo que es el nivel operacional, allí sí se amplían los conceptos. Aquí uno solamente va a encontrar enunciados y en el nivel operacional, en el MAOPA, el nivel operacional sí va a encontrar el desarrollo de los conceptos. Eso es precisamente para facilitar y dar una mayor flexibilidad a la evolución que tiene la doctrina. Y adicional, ese manual de operaciones lo hemos segregado por anexos. En realidad, el cuerpo del
del manual de operaciones aéreas puede ser que cuando lo terminemos no sean más de 30 o 40 hojas, pero va a tener 23 anexos, que cada uno de esos anexos corresponde a una misión de las establecidas para la Fuerza Aérea. Y es para que precisamente a través de esos anexos se pueda hacer una actualización de forma independiente sin necesidad de que esté ligada a otros contenidos que son diferentes al propósito o a lo que se quiere establecer allí, pues para evitar esos procesos de coordinación que es en muchos aspectos lo que a veces eh, limitan o han marginado la generación de doctrina. Es, es no sé cómo mencionarlo, pero se supone que en el año 2013 debió haber salido un manual de operaciones. O sea, en este momento hay una desconexión entre, entre la doctrina básica y lo que estaba establecido para la doctrina operacional porque allí no fue actualizado. Entonces nosotros estamos trabajando, seguramente para la última semana de julio tengamos ya gran contenido desarrollado de esos 23 anexos que precisamente van a soportar el funcionamiento en lo que corresponde al empleo del poder aéreo y espacial de la fuerza. Y al respecto, pues ya, por ejemplo, para el caso del poder espacial, ya tenemos una versión de un manual que impulsó la Oficina de Asuntos Espaciales, pero que finalmente va a terminar siendo uno de esos anexos del Manual de Operaciones Aéreas. Como igual la oficina va a pasar de ser oficina a ser una jefatura, que eso se logra en el corto plazo, yo creo que en unos 3 meses ya quede de esa manera. eh, Estamos mirando si toca también segregar de pronto a, un, a otro documento pues del nivel operacional, la, por ejemplo, para el caso de lo que es espacial. Para lo que es el caso del poder ciberespacial, en este momento pues sí tenemos algunos insumos, como le digo, es un área de exploración que es sumamente amplia y se ha hecho bastante de pronto dispendioso lograr integrar la información que es pertinente a esa área. No sé si de esa manera resolví en parte su inquietud. Sí, mi coronel, gracias. Eh, el tema este de la diferencia entre multidominio y multidimensional, que pues claramente lo utiliza Ah, Ejército. bueno, ¿Hay alguna diferencia conceptual en eso? sí, bueno, sí, correcto. Precisamente en el manual hacemos la diferenciación a lo que es multidominio y a lo que es la multidimensión. Eso está desarrollado precisamente en un capítulo, en el capítulo que es el cuarto, que es los ambientes de empleo del poder aéreo. Y aquí precisamente esa parte multidimensional es lo que el mayor Vera explicó en su conferencia, que es la capacidad que tiene la fuerza de explotar el tiempo, pues a través eh, del uso pues de su capacidad, de su tamaño, del tamaño de fuerza, de lo que corresponde precisamente el tamaño de fuerza de una organización a otra y la celeridad que puede dar, sobre todo en el empleo del poder, tanto a la fuerza como a las demás fuerzas. Pero en el manual precisamente se hace la diferenciación de los dos conceptos, que son pues cosas un poco diferentes. Y que finalmente la multidimensión está inmersa en en el empleo de la fuerza en cualquiera de los dominios en el que se haga uso. Este documento ya es de consulta, mi coronel, o sea, ya lo podemos nosotros mirar o lo podemos consultar con nuestro gestor de doctrina en las unidades o cómo nosotros podemos de alguna Por el forma tener momento, acceso. sí, no, por el momento el manual de doctrina ya pues ya fue aprobado por GEMPA
está en este momento en un proceso de correcciones y de allí pasa a aprobación de COFAC. Prevemos que en unas 2 semanas ya les estemos entregando la versión final con justamente las observaciones que diferentes áreas se han hecho para mejorar el manual, pero por el momento no se puede socializar. Se socializará en el momento en que mi general apruebe esa, eh, ese documento y de igual manera se dispondrá en las diferentes, en la página de la Fuerza Aérea y en las diferentes plataformas para que pues sea de acceso público y, y garantizar que en el momento en que se prevé la implementación que se haya algún tipo de familiarización con los temas. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos acá una pregunta del profesor Carlos Álvarez. Es docente del programa desde el año 2015 y de hecho pues también es nuestro investigador. Él pregunta, le escribió allí, pregunta, mi coronel, buenas noches, pareciera que en operaciones multidominio el dominio ciberespacial es crítico para la interoperabilidad del resto de dominios, ya que buena parte del C3 depende de ella. Por tanto, ¿cómo ha evolucionado la doctrina ciberespacial de la FAC? La última parte no entendí. ¿Cómo ha evolucionado qué, perdón? ¿Cómo ha evolucionado la doctrina ciberespacial de la Fuerza Aérea? Bueno, como les decía anteriormente, eso es un área que está en exploración y en desarrollo. Y seguramente en este momento, pues lo que salga ahorita publicado no en el manual de doctrina básica, porque ahí solamente se establecen como unas bases eh, para, para el desarrollo en los siguientes niveles. Eh, pero pues esa es un área en el cual precisamente estamos dando mucho enfoque porque vemos que podemos ser más vulnerables precisamente por la interferencia que puede generar este dominio en los otros, de forma independiente, simultánea o demás. Precisamente el mismo desarrollo tecnológico que hemos tenido así como nos ha generado muchas bondades, también nos ha generado amenazas eh, que vulneran precisamente la explotación de la tecnología. Y los esfuerzos en este momento están dirigidos a eso. La idea es proyectar la doctrina de una forma prospectiva, precisamente que permita afrontar esos escenarios que podemos enfrentar en el ciberespacio, algunos de los cuestionamientos que les mencioné anteriormente, que eso en el entorno mundial están muchos sin respuesta ahorita. De pronto en la exposición de la semana pasada pudieron ver de pronto algo de la dimensión de la cobertura y de a todo nivel organizacional que se está realizando en este dominio. Aquí ya pues las fronteras de guerra y paz ya no se tampoco las fronteras prácticamente que desaparecen. Las naciones pueden entrar en guerra pues, con elementos no cinéticos en esta área sin tener que ser vecinos o estar cerca de fronteras o emplear los medios que se desarrollaron en el tiempo de la Guerra Fría. Es decir, hay muchas situaciones que en este momento precisamente están por explorar, por aprender, y ahí es donde necesitamos que los hombres y mujeres del aire sean innovadores, piensen en perspectiva, contribuyan a documentar toda esa, la experiencia, la investigación. El espacio académico es un espacio que es vital o sumamente importante para eso, algo de lo que nosotros estamos impulsando desde el Departamento de Doctrina, es que los entregables
de las asignaturas que son pertinentes a al desarrollo de la doctrina sean documentos posiblemente publicables que correspondan a un proceso metodológico de investigación y que conduzcan de pronto a desarrollar parte de esta doctrina que estamos buscando al interior de la fuerza. Como les decía al principio, el conocimiento hoy en día es inalcanzable y las capacidades en el ciberespacio también lo son. Es muy difícil ir a la vanguardia de la evolución de este escenario. Mi coronel, voy a aprovechar esas últimas palabras suyas para hacer de hecho una invitación a quienes nos están acompañando, especialmente a los maestrantes y candidatos a magíster de ciencias aeronáuticas. Con mi coronel López y de hecho con la Oficina de Asuntos Espaciales y con la Oficina de Asuntos Internacionales hemos hecho mesas de trabajo con el fin de articular como estos esfuerzos. Parte de esos esfuerzos es este que está materializado acá, que mi coronel pueda utilizar estos escenarios académicos para que pueda hacer una divulgación adecuada de la doctrina y nosotros asimismo proporcionarle a él los elementos académicos para fortalecer la doctrina. Entonces, algo de esto habíamos hablado, mi coronel, que de una u otra forma DIDAE a través de la revista Táctica pudiera servir también de escenario para que los trabajos que se realizaran en la maestría, obviamente que cumplieran con unos requisitos mínimos, con un rigor académico y científico, pudieran tener algún tipo de participación en esos escenarios de divulgación. Y creo que ahí haríamos una articulación perfecta entre la academia y lo que es nuestra organización, que es la Fuerza Aérea. Entonces, pues quería aprovechar para hacer ese comentario que me parece de lo más oportuno, aprovechando esas últimas palabras suyas, mi coronel. Ok. Sí. Aquí en esta diapositiva les quería mostrar algo de lo que ya está plasmado precisamente esta proyección multidominio y es que la Fuerza Aérea se está proyectando al 2042. Eso es lo que tenemos. Y para eso se ha desarrollado un ejercicio que está impulsando el Departamento de Altos Estudios de la Subjefatura de Estado Mayor Estrategia de Planeación a cargo de mi coronel, en donde se están visualizando en perspectiva el escenario que se requiere, esa estrategia que trazamos o ese escenario ideal que queremos alcanzar en el 2042 está generando un estudio estratégico. En base a ese estudio precisamente es en donde se van a soportar las capacidades que se requieren adquirir, ya sea en cuanto a desarrollo tecnológico, posicionamiento de la fuerza, interoperabilidad y pues todo lo que ya les mencioné que está trazado en la visión. Y en referencia a eso, paralelamente se diseñó en los 2 años anteriores lo que está señalado y que hace un par de semanas apenas se hizo el lanzamiento de lo que es la estrategia para el desarrollo aeroespacial de la Fuerza Aérea. Ya es de dominio público y está disponible en la página de la Fuerza Aérea, es parte de lo que nos va a llegar a poder en el 2042 ser lo que queremos ser. No lo voy a leer, pero tienen la oportunidad de pronto de consultar esto allí. Morfológicamente esto es lo que estamos proyectando y tenemos 2 escenarios, 2030 y 2042. Y eso pues es el documento que yo les mencionaba que lo pueden descargar desde la página de la Fuerza Aérea. Finalmente yo pues les quería dejar unas conclusiones allí y es de pronto dejar la claridad de que el multidominio es una capacidad, más no es una responsabilidad. Es decir, la operación multidominio la hace el que puede, no el que tenga la responsabilidad de hacerlo. Y eso es lo que queremos desarrollar en la Fuerza Aérea, desarrollar esa capacidad o esa habilidad precisamente de interactuar en los diferentes dominios de una forma sincrónica y que se pueda optimizar el empleo del poder aéreo. La siguiente era
que para interactuar bajo este concepto es el pensamiento en prospectiva, lo que he venido mencionando, es que tener la capacidad de lograr lo que establecimos en nuestra primera función o lo que está establecido igualmente en nuestra misión, que es dominar el aire, el espacio y el ciberespacio, pues eso nos va a permitir explotar innumerables capacidades. Algo de eso, pues ya tuvieron la oportunidad de escuchar al coronel Poveda en días anteriores, de todas las bondades que brinda el acceso al espacio, y precisamente por eso es que el comando de la Fuerza Aérea ha establecido unas políticas institucionales. Ya ese concepto que eran políticas de comando ya migró a políticas institucionales para garantizar que esa intención de acceder y de explorar el espacio se pueda dar en el tiempo, y que de pronto con un cambio de comandante, un cambio de políticas, de pronto se pueda dar, se dé una reorientación a ese gran esfuerzo que se está haciendo en esta administración para lograr precisamente esa capacidad. Y el ciberespacio, pues, es innegable, es completamente innegable, no, el que no podemos acceder a eso, estamos en la obligación de hacerlo. Esa es finalmente la información que traía para el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, mi coronel. ¿Hay algún otro comentario o pregunta sobre el tema de hoy por parte de los participantes y asistentes a esta conferencia? Mi mayor, por supuesto, puede hacer uso del micrófono. Muchas gracias. Mi coronel, muy buenas noches. Pues agradecerle de antemano por esta exposición tan interesante que nos ha ofrecido. Pero habla con el mayor Montes. Quería pues de pronto preguntarle el tema de la propuesta del manual de doctrina básica y por medio de anexos. Pues hemos visto en anterioridad que se ha actualizado ese manual y otros, pero los que de pronto tienen relación no se han actualizado. Entonces, pues de pronto la pregunta es, si ese manual se cambia, que es la propuesta que mi coronel nos dice que a mitad de año más o menos va a salir ese manual, y necesitan actualizar uno específico, solamente tendrían que actualizar ese anexo y no tendrían que actualizar todo el manual. Mi coronel, cambio. Precisamente para garantizar que se pueda actualizar la forma de la doctrina de una mejor forma, por eso hemos realizado una división por anexos. Los anexos, conectando primero la pregunta, necesariamente el MAOPA tiene que ser actualizado con este manual, porque como les decía, para el caso de lo que es del nivel operacional, que son operaciones y operaciones tipo, solamente van a ir los enunciados, no va a ir la descripción. Y precisamente lo que estamos buscando es que en el nivel operacional, en el momento en que surja alguna necesidad de cambio o de incluir alguna información o derogar otra, lo puedan hacer de forma independiente, y que al tener que generar un cambio en ese manual, pues esté conectado con un manual del nivel estratégico. El MAOPA lo hemos precisamente dividido en anexos, en 23 anexos, los cuales son potestad del comandante del nivel operacional aprobarlos. Entonces eso le daría una mayor celeridad a la doctrina, y como son documentos independientes, entonces en el momento en que, por ejemplo, usted necesite actualizar un concepto o una situación de lo que compete al área de contrapoder espacial, lo puede hacer sin afectar, sin que tenga que conectar otros procesos diferentes, por ejemplo, de contrapoder naval, para poder hacerlo, que era parte del problema que se tenía anteriormente para actualizar este tipo de documentos, que usted tenía que sincronizar con todas las dependencias de
que eran responsables de un área específica para poder realizar una actualización del manual, y por eso ese manual nunca se pudo formalizar una actualización que fuese aprobada. Esto le daría, finalmente o en resumen, lo que hace es que usted tiene su manual de operaciones con los 23 anexos y los puede actualizar cada vez que lo necesite. Y al estar en el nivel operacional, la potestad de realizarlo, pues igual va a ser más flexible que hacer ese camino hasta el comando de la fuerza. Es decir, ya el comandante operacional tiene esa potestad. Enterado, mi coronel. Sí. Gracias, mi coronel. Mi mayor Carlos Galvis pregunta que si puede tener acceso a la presentación en formato PDF, mi coronel. Sí, correcto. Yo ahorita se las dejo dispuesta aquí en la misma plataforma, o se las hago llegar, no sé cómo, se la envío al correo y la pueden eh, tener. La maestría lo puede replicar, mi coronel, obviamente con su consentimiento, y para que todos estén pues enterados, también nos pueden remitir las solicitudes y nosotros les damos acceso al link para que puedan volver a ver esta conferencia, para que tengan acceso a esta conferencia que pues está grabada. Entonces allí no hay ningún problema. ¿Hay algún otro comentario o pregunta por parte de los asistentes? Ok, entendería entonces que no. Nuevamente, en nombre de nuestro director, mi coronel Mauricio Gómez, de nuestro comandante del grupo académico, mi coronel Jorge Marín, obviamente también de parte de la maestría en ciencias militares y nuestro equipo de trabajo, el profesor Fernando Sisa, el subteniente Grajales, y en el mío propio, obviamente como directora de la maestría, le quiero dar las gracias por esta sesión, por el apoyo que nos brinda, por compartir el conocimiento que es en beneficio de todos. El ejercicio simplemente, además obviamente de ser un ejercicio académico, quiere también romper el paradigma y establecer como esa alianza o ese puente entre la academia y lo que es nuestra cultura, nuestra filosofía organizacional, máximo considerando pues que la maestría en ciencias militares, nuestro énfasis es precisamente en doctrina y esperamos pues de una u otra forma aportar a ese objetivo. Le agradezco enormemente su asistencia y a quienes nos acompañan, pues esta es nuestra última conferencia, yo creo que la cerramos con broche de oro porque estuvimos hablando de todos estos temas y finalmente cómo estos temas aterrizan en nuestra doctrina y se materializan en este documento que para nosotros es nuestro documento rector, pienso que era lo más importante. Cuando hablaba con mi coronel pensamos que tal vez para esta época ya tendríamos nosotros el manual de doctrina, pero igualmente lo que tratamos acá es un buen avance de lo que se proyecta, de lo que esperamos, de lo que se ha pensado, entonces para estos escenarios futuros. En el segundo semestre vamos a seguir haciendo este ciclo de conferencias, así que esto es una invitación para que nos sigan acompañando, para que difundan la información. Y nuevamente, mi coronel, pues muchísimas gracias. Y a nuestros asistentes, muchas gracias por estar con nosotros en estas sesiones. Bueno, muchas gracias por el espacio. A los participantes, muchas gracias por la atención y la asistencia. Y desde el Departamento de Doctrina esperamos de pronto